A 12 minutos, como suele pasar cada vez que hay unas elecciones como la de ayer, los partidos políticos, el presidente de la República, todos están haciendo... Todos ganaron, pero entonces ¿quién perdió, Néstor? A ver, todos están haciendo, Ricardo, la evaluación dependiendo el pedacito en el que ganaron. Es que yo me pierdo ahí porque si todos dicen que ganaron, entonces ¿quién perdió? ¿Nadie perdió? Hasta el presidente de la República... Claro, el presidente dijo que ganó. Está diciendo que ganó. El presidente de la República, Héctor, pone un trino que después borra, no sé por qué razón, que obviamente borrar en Twitter es pues inocuo, porque eso le sacan un pantallazo y queda escrito lo que escribió el señor. Claro, dice, es una echa para atrás inocua porque quedó dicho lo que dijo, pero uno se arrepintió de haberlo dicho. Dijo el presidente lo siguiente, este es el que borró, ya le leo el que puso en vez del que borró. Hablan de mi derrota política y solo les adelanto un dato. Las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en 7 departamentos. Hace 4 años solo incidimos en 1. Entonces, en este trino, usted escucha la teoría de que el presidente se siente ganador en 7 departamentos. Ese fue el que borró. Este fue el que borró. Y después escribe el siguiente. Así vamos. Se abre un nuevo escenario. Como presidente me relacionaré con todos los mandatarios. Bueno, estoy respondiéndole a un gráfico de Caracol Televisión, de Noticias Caracol. Como dirigente de una fuerza política, ahora gobernaremos en 9 departamentos del país, disputamos el 10º, y le dice a la gente de Caracol Televisión, se les olvidó Boyacá y Caldas. Entonces, con todo el respeto, Héctor, me parece que el presidente está haciendo lo que se llama cuentas alegres. Decir que el presidente Petro ganó en 9 departamentos, y él menciona fuera de todo a Boyacá y Caldas, eso es lo que se llama... pues ver fantasías. Iba a decir una grosería, pero eso no la puedo decir al aire. Pero imagínese cuál era. Me imagino, pero no se le Néstor, ocurra decir lo que yo estoy pensando. No, yo no lo voy a decir, pero le iba a decir que es que el Caracol es Televisión... una fantasía mental. Nuestros compañeros de Noticias Caracol hicieron un ejercicio muy interesante, que fue pues coger a qué partido pertenecen los gobernadores que ganaron y ponerlo de un color dependiendo en qué lugar está ese partido en relación con el gobierno de Petro. Entonces, si es un partido de gobierno, se lo suman a Petro. Si es un partido independiente, pues lo ponen como independiente o de oposición. Esas fueron como los 3 colores que hizo... Entiendo. Pero ese es un ejercicio muy complicado. Pero para explicarle a los oyentes. Entonces, ese fue el ejercicio que hizo Noticias Caracol, que me parece bueno. Entonces era simplificar, porque era bueno, si un partido ha dicho que es de gobierno, uno asume que es de gobierno y entonces ganó el gobierno, y si es independiente no, y si es de oposición. Entonces, el presidente eso Petro hace que dé unos resultados. A ver, ¿por qué el presidente Petro se siente ganador en Chocó? Porque el Partido Liberal es un partido de gobierno. Y la gobernadora es una gobernadora extraordinaria, entre otras cosas, Néstor. Ojalá le vaya bien a esta gobernadora, una mujer joven, profesional, extraordinaria. Los departamentos en donde se siente ganador. Pasa lo mismo con el Partido Verde en Casanare y en Boyacá. Pero no son candidatos. Porque es un partido de gobierno, pero claramente son candidatos que estuvieron distantes del presidente. De hecho, Carlos Amaya acompañó en segunda vuelta a Rodolfo Hernández. Por eso. Y César Zorro también en Casanare. Pero además el pacto histórico, por ejemplo, en Boyacá y Casanare tenía candidatos a las gobernaciones y fueron derrotados. Es decir, ese es el dato más importante. El pacto histórico no estaba con Amaya, por ejemplo, en Boyacá. De hecho, en Boyacá tenían candidatos. Por eso, claro, lo mismo en Casanare. Ricardo, de hecho, el pacto histórico no solo no ganó, sino que no fue segundo, no fue finalista. Fue tercero en ambos sitios, tanto en Casanare como en el departamento de Boyacá. O es que tenían 2 candidatos, o es que le estaban jugando a Amaya y a Zorro por debajo de la mesa. En honor a la verdad, el pacto histórico solo tiene la gobernación de Nariño como pacto histórico, la de Amazonas y la de Magdalena. Cuéntele Magdalena. Claro, también. Se le puede contar Magdalena, que es Fuerza Ciudadana, que es un partido que siempre ha estado muy cercano al presidente. Allá voy, Luis Ernesto. Yo creo que podemos coincidir, Andrés. El presidente, el pacto histórico, la izquierda solamente ganó solita en 3 departamentos. Que el presidente diga 9 o 10 y pide que le cuenten Boyacá y Caldas, me parece que es forzar un poquito la vuelta de la tuerca. El presidente no ganó, ganaron unos partidos que a nivel nacional en algún momento entraron al gobierno. Eso no hace al presidente ganador.
la idea del presidente. No, claro, de Néstor. que él ganó con 9 o 10 departamentos, gobernaciones, me parece que es un poquito forzada, pero así está la interpretación política de hoy. Le agradezco a la gente que me está Es una escribiendo desde interpretación, esta región, diciendo quién ganó en cada uno de los departamentos. Los departamentos, Andrés, en donde el presidente se siente ganador son Nariño, es cierto. El nuevo gobernador Escobar. En esa tienes razón, claro. Esto tiene razón. Sí. Amazonas también tiene razón. Ahí. Magdalena. También se gana, le concede. Gana Rafael Martínez. Esos son los 3 departamentos. Ahora, los que no. Chocó, Boyacá, Baupés, Casanare, Cauca y Caldas son los otros departamentos en donde el presidente Petro pero Néstor, se siente ganador. María Consuelo. Eso es contando por gobernaciones. El ejercicio que hace la registraduría es por agrupación política en número de votos. Y si usted ve, ninguna de lo que se eligió ayer es ganador el Pacto Histórico y la Colombia Humana. En alcaldías, el partido que más votos sacó fue el Nuevo Liberalismo, obviamente por el caso de Bogotá. Jalado por Bogotá, por supuesto. En gobernaciones, por Antioquia Firme, que fue el movimiento en el cual estuvo el Centro Democrático detrás. El origen es el Centro Democrático, Exacto, el movimiento, en Antioquia. el partido político por principal consejos, el Partido Liberal Colombiano, doctor Héctor, ahí lo tiene. Por asambleas, el Partido Liberal Colombiano. Y por jales, el Partido Centro Democrático. Entonces, lo que quiere decir es que ni la Colombia Humana, ni el Pacto Histórico está de primero en ninguna corporación. El Centro Democrático ni la oposición. Pero, o sea, sí se puede yo llegar a un creo, ganador Néstor, de las que elecciones eso- son los independientes. Pero eso quiere decir... El sancocho político de las elecciones, de coaliciones, ese es el único Hay ganador. diferentes termómetros, Luis Ernesto, para medir todo esto. Entonces, cada uno va a reclamar el pedacito de la victoria Claro, colombiana. Pero miren, en alcaldías, por ejemplo, el Pacto Histórico apenas alcanza el 8º puesto del total de votos en el país, con el 2,58%. Pero hay una cosa, a ver, Ricardo, quiero centrarme en una cosa que va más allá del triunfo en alcaldías, en consejos ediles, porque me parece que cada uno se va a declarar ganador. Lo de ayer, le pregunto, cualitativamente, teniendo en cuenta que usted no puede medir con todo el respeto, digo, por unos municipios pequeños con Bogotá. Entonces usted dice, en este municipio ganó el Pacto Histórico y en este perdió. ¿Es lo mismo la derrota del Pacto Histórico en Bogotá, estruendosa con Gustavo Bolívar, que el triunfo en un municipio pequeño? Pues claro que no. Ganó en Duitama, por En ejemplo, el número Pacto de votos, Histórico. definitivamente no. Con todo el respeto No. por la gente de Duitama. No usted se puede decir, decir, no se puede igualar, es que no tienen la misma cantidad de habitantes. Se ni le desaparecieron nada al que hacer. presidente Petro 2 millones de votos en Bogotá, pero ganó Duitama y entonces eso le ganaría da... Tunja también, que es partido de Sí, coalición de gobierno, ¿no? entonces la interpretación No, pero el sería ruso aquí que dijo que ganó no. en... Por eso, pero es un ejemplo. Claro, Es un que partido de gobierno. No, mire, Néstor, por Roy, aquí claro. claro que las posibilidades para interpretaciones son muchas. Y, por ejemplo, a mí me parece que es un salto interpretativo demasiado largo tratar de decir que donde ganó el Partido Liberal ganó Petro, porque en el Congreso el Partido Liberal es partido de gobierno. O sea, naturalmente yo creo que eso se va más allá de cualquier realidad política. Creo que en el gobierno lo saben. Y mi pregunta, Néstor, es ¿qué debe hacer uno o qué debería hacer uno como gobierno si le va mal en un certamen electoral como esto? Es decir, la primera reacción del presidente yo creo que fue bienvenida, digamos, su alocución, el tono, lo que dijo, pero si en adelante lo que se va a poner a hacer es a aplicarle fuerza a esas cifras, a mover esas cifras de un lado para otro, para mostrar que realmente él sí ganó, pues entonces yo creo que pues va a perder una oportunidad de rectificar, va a perder una oportunidad de interpretar por qué no le fue realmente tan bien, qué es lo que no está haciendo bien, qué es lo que la ciudadanía le reclamó de alguna manera en estas elecciones de ayer. Entonces yo creo que lo mejor ahí es la autocrítica que la estoy viendo esta mañana solamente en algunos sectores del Pacto Histórico, no en todos. pero para quienes quieran opinar, Isabel Cristina. Luis Ernesto, perdón, para Sí, quienes quieran opinar pero- sobre las cuentas del día después de las elecciones, estamos en la página en blurradio.com, Yo estoy de estamos en acuerdo las con- frecuencias de Blue Radio y en el canal de YouTube. Aquí los escucho. Yo estoy sobre de acuerdo con cuentas Andrés. alegres y Yo estoy sobre- de acuerdo con y sobre Andrés. cuentas tristes. Digamos, pretender que ayer no perdió Petro, sino que ganó, pues eso francamente sería una tontería estarlo sosteniendo. Evidentemente el presidente ayer sufrió una derrota política que estuvo especialmente marcada en Bogotá y en Antioquia, incluida Medellín. Después, claro que uno puede relativizar los resultados como él está tratando de hacerlo, pero solo después de reconocer que
evidentemente no obtuvo un buen resultado y que esa no obtención de buen resultado está atada a la percepción que la mayoría de los ciudadanos tienen con su gestión de gobierno. Después de eso, él puede decir, efectivamente, como lo está diciendo, y como yo creo que parcialmente tiene razón, que pues ellos no tenían una fuerza política tan organizada, ni que habían logrado tantas alcaldías de municipios o concejales o gobernaciones hace 4 años y que esta vez sí la ganaron, porque pues evidentemente ganaron 4, no 3 gobernaciones, porque a eso hay que sumarle la gobernación del Cauca. La gobernación del Cauca es del mismo grupo político del actual gobernador, que evidentemente es petrista. Entonces, 4 absolutamente limpias del pacto. Le concedo el discurso del presidente. Y estoy de acuerdo con Andrés que sería absurdo sumarle las liberales. El Partido Liberal es el partido que más gobernaciones ganó. Algunas pues aparecen como de coaliciones, pero pues son muy liberales. Rodrigo Villalba, por ejemplo, en el departamento del Huila, pues Rodrigo Villalba pertenece a todos los grupos directivos del Partido Liberal desde hace 25 años. Entonces, ministro hace más de 20 años. Pues claro que es un liberal total, pero en el mapa no aparece como liberal. Pero el Partido Liberal ganó en Sucre, ganó en Chocó, ganó en Huila, ganó en San Andrés, en fin, ganó 7 gobernaciones, así como el pacto ganó 4 y el Centro Democrático tal vez 3 o 4. Esas son las cuentas que yo creo que hay que hacerlas bien hechas y no quedarse en una cosa. Perdóneme decir esto y con esto termino, Néstor, porque me parece que es importante. Yo creo que no hay que hacer una cosa que es fácil, que es decir que hay unas coaliciones y que entonces no sabemos. No, detrás de cada coalición sí sabemos, como en el ejemplo que yo acabo de poner del Huila. Eso mismo lo podemos hacer en cualquiera de las 32 gobernaciones, y sabemos realmente qué partido ganó. Usted, que ha pasado por tantas elecciones, sabe que está pasando en este momento lo mismo que pasa siempre, y es que los políticos cualquiera, sin importar si es el presidente Petro, si es fulanito de tal, todos se están convenciendo a sí mismos que ganaron en un pedazo. Entonces es muy probable que el presidente Petro se esté sintiendo ganador. Claro que hay gimnasias interpretativas, pero de todos lados. Tal cual. Así como eso que ustedes dicen es indudable, al gobierno no le fue bien, también hay que revisar esa interpretación de que esto fue un referendo sobre el gobierno, porque es común que a los gobiernos no les vaya bien en las elecciones locales. Si usted mira el gobierno anterior... pero eso no lo hace menos referendo. Pues claro que no le fue bien, pero eso... No, le voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo no creo que sea un referendo sobre lo nacional. Si usted mira el gobierno pasado, también ganó las elecciones legislativas y presidenciales y le fue muy mal en las locales. Cuando Uribe era el dueño de la opinión pública en Colombia, ganaron Lucho, totalmente anti-Uribe, ganó Fajardo, ganó Ospina en Cali, ganó Judith Pinedo, y eso no era un referendo contra Uribe. Cuando Santos era presidente... en esa época que claro que fue un referendo contra Uribe. No, yo no decía eso. Cuando Santos ganaron Petro y Caicedo, que eran de izquierda y en contra. Por eso yo creo que es evidente que es un referendo no sobre los gobiernos nacionales, sino sobre los locales. Usted en Medellín, ¿quién va a dudar que en Medellín hubo un referendo sobre Quintero? Claro que sí. Sobre Quintero y en Cali sobre Petro, Ospina. Que representan lo mismo, por supuesto. No, la gente no votó porque Quintero era amigo de Petro. La gente votó en contra de Quintero por Quintero. En contra de Quintero. Y porque era amigo del candidato. Claro que votó en contra de Quintero. La gente votó en contra del candidato de Quintero porque era amigo de Quintero. Había dicho que Quintero lo podía reemplazar dentro de 4 años, que era el candidato de... No, pero eso es otra cosa. Pero no estire tanto el argumento porque la gente no votó pensando en eso. La gente no votó para frenar a Quintero dentro de 3 años. Pero permítame termino. En Bogotá sí un plebiscito contra Petro, porque el tema del metro fue el que yo no movió creo. la aguja. Por supuesto, mire, eso no es contra Claudia Si usted López. mira en Bogotá, por ejemplo, no pasó lo mismo de que ganaba el cambio contra el alcalde. Los grandes contradictores de Claudia, todos quedaron de coleros, de últimos, de derecha y de izquierda, no solo Bolívar. También los de... Lo que pasa es que en Bogotá el presidente se metió directamente en la campaña y tenía una ficha muy fuerte que era Gustavo Bolívar y convirtió el futuro de la primera línea del metro en el tema central de la campaña. Sí, también eso influyó. ¿Usted no conoce a nadie que haya ido a votar con la idea de derrotar a Petro, Álvaro?
Permítame. No escucho ese cuento de que yo voy a votar contra Gustavo Bolívar por lo que representa. Claro, pero a la vez Claudia López apersonó en su cabeza la defensa del metro actual y esa línea fue la que ganó. Las elecciones locales, ya termino, por favor. El presidente Gustavo Petro. Déjeme decirlo, el final es, no hay duda que estos no son referendos, pero que claro que en las elecciones sí soplan vientos de cambio o de continuidad. En les pregunto, los vientos fueron más de statu quo, pero es que además hay que tener en cuenta una cosa, el pacto histórico tuvo muy malos candidatos. Entonces medirlo así... bueno, pero ellos escogieron sus propios candidatos. Pero fue el propio presidente de la República. Esta sí es monumental, Álvaro. El pacto histórico perdió porque tuvo malos candidatos. Pues claro que no. El pacto histórico perdió. Llevo explicando por qué a los gobiernos les va mal. Llevo explicando por qué a los gobiernos les va mal. Pero además tuvo malos candidatos. ¿Sabe qué es lo que demuestra eso, Álvaro? Usted tiene razón. A mí me parece una obviedad. Pero es que el petrismo, ¿sabe qué es lo que pasa? Es exactamente lo mismo que el uribismo en su momento. El petrismo es Petro. El petrismo solamente es Gustavo Petro. Claro. Hay un punto que sí tiene Álvaro, y es que eso es la explicación. Le fue mal con sus candidatos en el Centro Democrático cuando estaba en el ejercicio. A Santos también le fue mal con los candidatos cercanos al gobierno cuando estaba en ejercicio. Y eso es normal en todas las elecciones. Lo que pasa, y como lo reconoce Álvaro, el caso atípico, sin duda alguna, es Bogotá, porque el mismo presidente y el mismo candidato Gustavo Bolívar lo convirtieron en un referendo sobre el presidente. Y ayer Gustavo Bolívar salió a reconocer que había un voto castigo al gobierno nacional, porque recordemos que Bogotá tuvo el 58% de la votación en 2022 a favor de Gustavo Petro, perdón. Pasar del 58 apenas al 18 demuestra que Bogotá no es una ciudad de izquierda como muchos piensan, es simplemente una ciudad rebelde, y en esta ocasión la rebeldía fue contra la toma de Bogotá. ¿Y dónde me contra deja un gobierno a Barranquilla que no está funcionando? y a Medellín y a Cali? O sea, por Dios, la derrota es innegable. Yo creo que si no la quieren ver es como por no ceder el argumento. Hasta el presidente en su cara, en la locución, se le veía que se sentía derrotado. Pero es que María Consuelo, inclusive me alcancé a ilusionar. María Consuelo, el presidente estaba derrotado en la locución, pero no en Twitter. Claro, yo me alcancé a ilusionar porque el discurso fue mesurado, lo leyó para no generar un larguero ahí como cuando él se queda pegado de su vocación retórica. Es que... Yo dije, ay, qué maravilla, el presidente está en un momento de reflexión, sereno, y ya después arrancó con los trinos, Néstor, y borró todo lo que había hecho en el discurso. Para quienes quieran opinar, la cuenta por Radio Com y cuenta Néstor Morales, la interpretación de los ganadores y también de los derrotados de la jornada electoral de ayer. Andrés. Yo le diría a Álvaro, entonces llame a Gustavo Bolívar y le explica que esto no fue como él mismo dice que fue, porque ¿qué fue lo que dijo Gustavo Bolívar anoche? Gustavo Bolívar salió y dijo, nos derrotaron porque es que el cambio todavía no lo hemos logrado materializar, pero el próximo año que ya tengamos la plata de la reforma tributaria y la gente empiece a ver que el gobierno de Gustavo Petro sí es el gobierno del cambio, ahí las cosas van a cambiar. Fue el propio Gustavo Bolívar el que salió anoche a decir que la derrota de él era un referendo sobre las políticas del presidente Petro. Claro, entonces creo que esa interpretación habría que refutársela a él. Y qué lástima ese contraste entre el discurso, que como lo decía María Consuelo, fue un discurso mesurado, reconociendo más que una derrota, reconociendo que hay un cambio político en el país y que va a tener que trabajar con mandatarios que le fueron oposición y que compitieron contra él en el 2022, y que además, para sacar adelante su plan de gobierno, tiene que trabajar sí o sí con el nivel territorial. Ahora, el discurso de esta mañana, lo que está escribiendo Héctor esta mañana, Gustavo Bolívar, en Twitter, es más de lo mismo. Perdimos, dice Bolívar hace algunos segundos, perdimos sin mentirle a la gente, sin vender la conciencia por ambición, sin pisotear nuestros principios y sin entregar a Bogotá a los megacontratistas y las castas corruptas que la tienen sumida en el hambre, la inseguridad, la corrupción y la mediocridad de sus obras. Volvieron en sí, parecido a Daniel Rojas, ¿no? Al director de la SAE. Esta es la teoría. Todos los que votaron por diferentes a Bolívar. Pero fíjese son lo curioso. Corruptos. El presidente Petro y Gustavo Bolívar ayer muy mesurados, muy sensatos en sus discursos, y llegan a Twitter y revelan su verdadera cara. Ese dedito se les alborota cuando están frente al teléfono celular. 7:31 a.m. En segundos saludo al nuevo alcalde de Bogotá. Estás escuchando